Y precisamente para tener reacciones sobre este tema hemos hecho contacto con el diputado Pedro Miguel González. Diputado, ciertamente esta situación entre Asamblea y Contraloría ahora ha llevado al freno en el pago de 3 de las 6 planillas que maneja la Asamblea Nacional. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Eduardo, gracias por la entrevista. Bueno, esto es parte de las presiones que esperábamos por parte del gobierno de Juan Carlos Varela, al cual le colabora sin ningún tipo de rubor el Contralor General de la República, como lo hemos venido denunciando. Estas son planillas que desde el año 84 para acá han respaldado el trabajo político de los legisladores y ahora de los diputados, y que ni siquiera en el peor momento del gobierno de Mireya Moscoso y sus presiones contra la Asamblea Nacional se habían atrevido a tocar. Ahora, algo que debe quedarle claro a la ciudadanía es que la Asamblea y los diputados, la Asamblea en términos generales no está en contra para nada de la labor de fiscalización que debe ejercer de manera independiente la Contraloría General de la República. Nosotros, durante la administración de Rubén de León, permitimos la entrada de los auditores que auditaron la planilla 172 y la planilla que tenía que ver con las donaciones cuando existían. No conocemos todavía el resultado de esa auditoría. Y ahora, bajo la administración de Yanivel Ábrego, también se permitió la entrada para auditar los procedimientos, la auditoría concomitante de la que habla el señor Contralor, sin que la Asamblea conozca el resultado de ninguna de las dos auditorías. Lo que sí pudimos ver cuando presentó de la misma manera teatral en que lo ha hecho en el día de hoy las auditorías correspondientes a la anterior Asamblea, de la cual más de 30 diputados actuales son reelectos, es que la Contraloría General de la República desarrolló una auditoría forense en aquel caso y entregó esto al Ministerio Público sin contar con la autorización del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, como lo mandata la Constitución. Igual ahora, después de la auditoría concomitante en la que estaban los auditores de Contraloría, sin haber entregado el resultado, sin permitir el contradictorio, sin permitir la subsanación, sin permitir todo lo que mandata la ley en materia de auditoría, él ordena una auditoría forense sin contar, y abiertamente hoy lo reconoció en varias ocasiones cuando habló en la conferencia de prensa, sin contar con la autorización del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, tal cual lo mandata la Constitución. En este momento está en trámite, se está ventilando un recurso de amparo que fue admitido por la Corte Suprema de Justicia, y él mismo ha dicho que hay que esperar el resultado de esa ahora, diputado, jurídica. La admisión de la Corte... Eduardo, para terminar la idea, por favor. Entonces, si él está esperando el resultado de ese trámite, igual la Asamblea lo está esperando. Y es por esto que él, que ya debió haber entregado el informe a la Contraloría, debería esperar ese resultado, porque esa auditoría concomitante ya no nos consta a los diputados que sea concomitante. Probablemente él, disfrazado de auditoría concomitante, ha pretendido hacer una auditoría forense. Ahora, y por diputado, eso es que se tomó la decisión en el día de hoy. ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasó? ¿Dónde hubo cortocircuito? La semana pasada hubo una reunión entre la presidenta de la Asamblea y el Contralor. Y entiendo que la reunión terminó relativamente satisfactoria. Bueno, mira, en efecto, él provocó una reunión en su despacho. Fue la presidenta de la Asamblea con un diputado de Cambio, una diputada de Cambio Democrático y un diputado del PRD como testigos de la conversación, pero ese mismo día había llegado la comunicación por parte del magistrado exponente en el caso del amparo, en el cual se le permitía, o según la interpretación de ellos, continuar, porque no se suspendía la auditoría que él había pretendido realizar. Y ahí no se llegó, hasta donde tengo entendido, a ningún acuerdo. Lo que estamos viendo, Eduardo, y ciudadanos que me escuchan por la radio, me están escuchando también por la televisión, es la presión de un funcionario que debiera actuar con independencia de los poderes del Estado, ejerciendo su poder, como lo prometió Varela el 9 de marzo allá en Bocas del Toro, para lograr doblegar la voluntad de los suficientes diputados del PRD y de Cambio Democrático, es decir, de la oposición,
para lograr una nueva mayoría a favor del gobierno de Juan Carlos Varela el 1 de julio. Y yo digo desde ahora, nosotros estamos preparados para resistir esto y mucho más. Él ha pretendido ahora, después de haber participado de todos los procesos durante casi 4 años, avalando todas estas partidas, pretende erigirse como el paladín de la lucha contra la corrupción, lucha contra la que todos nosotros estamos de acuerdo. Sin embargo, él ahora luce más bien como, lo dije anteriormente, un funcionario no independiente que trabaja para Juan Carlos Varela y que pretende lograr que la Asamblea Nacional doblegue su voluntad, cosa que no va a ocurrir. El señor Contralor debe esperar que el próximo 1 de julio, aunque no le paguen a un solo funcionario en la Asamblea Nacional, aunque le suspenda los pagos a los diputados, va a elegir una nueva junta directiva de oposición, por un lado. Y por el otro lado debo decirte que él ya ha traspasado desde hace rato los límites que le establecen la Constitución y la ley que él dice defender. Por el contrario, creo que ya ha dado los pasos suficientes, no solo para que se le presente alguna querella o alguna queja de carácter administrativo. Yo creo que a él ya existen los elementos suficientes para presentarle una denuncia de carácter penal. A eso voy, diputado. Limitación de funciones y abuso de autoridad. Ahora, ¿el Contralor no es nombrado o designado por la Asamblea Nacional? ¿No es subordinado de la Asamblea Nacional de alguna forma? No. Por favor, aclare. El Contralor es nombrado por la Asamblea Nacional, es cierto. Un funcionario que nombra a la Asamblea Nacional. Sin embargo, él debe ejercer su función de manera independiente de los distintos poderes del Estado, cosa que no está haciendo ahora porque está subordinado a Juan Carlos Varela y al Poder Ejecutivo. Él solo puede salir por orden de una sentencia judicial. Y creo que con todo lo que él ha hecho ya se está exponiendo a que en efecto se presente una denuncia de carácter penal por extralimitación de funciones y abuso de autoridad. Todos queremos que se conozca la verdad. Y si algún funcionario en la Asamblea Nacional o en cualquier institución ha hecho algo indebido, existen los procedimientos. Pero él no puede violar el debido proceso. Quiero ir a eso. eso. No puede violar la ley y que no le ocurra nada. Diputado, entre las cosas que señala el Contralor, por ejemplo, gente que trabajó en días inexistentes como el 29, 30 y 31 de febrero. ¿Cómo tendría que responder la Asamblea ante una situación como esta o ante los posibles hallazgos que puede encontrar el Contralor? Él perfectamente, sin haber hecho público todos estos hallazgos, puede haber hecho los trámites que corresponden como se hacen en cualquier auditoría. Sin toda esta parafernalia, sin todo este show mediático, él perfectamente pudo haber entregado en el Ministerio Público, si consideraba que se había transgredido la ley, las auditorías que correspondían a las juntas comunales y a los municipios del periodo de Ricardo Martinelli. Y ahora perfectamente, si él considera que se ha transgredido la ley, puede perfectamente presentar esto ante las autoridades judiciales. Si algún funcionario de la Asamblea Nacional, sea diputado o no, ha transgredido la ley, no está por encima del resto de los ciudadanos y debe responder. Ese no es el tema. El tema es que él lo que haga tiene que hacerlo ceñido al debido proceso, y él lo ha violentado. Y creo que ya con los pasos que da ahora, ¿quién le da la autoridad a un Contralor General de la República para suspender el pago de una planilla completa como la 080, donde hay funcionarios que laboran en la Asamblea Nacional, que colaboran con los diputados en los circuitos electorales, también en las oficinas que están asignadas en sus áreas territoriales? ¿Quién se cree él? Él no está por encima de la ley, y creo que ya ha dado los pasos suficientes como para que a él se le denuncie penalmente por extralimitación. Ahora, ¿cómo quedan las otras planillas, diputado? Porque no es solo la 080, también la 004, en una gráfica que él explicaba, que es el personal transitorio de inversiones, la planilla 172 de servicios especiales, también sin refrendo y rechazada por la Contraloría desde enero. Esa es parte del acoso económico, es parte del acoso por parte del gobierno de Juan Carlos Varela, del cual el señor que habló en el día de hoy, el señor Contralor, no es más que un servil. Es decir, una persona que está siguiendo los designios de Juan Carlos Varela para presionar a los diputados de la oposición y garantizarse una nueva mayoría el 1 de julio, cosa que no va a ocurrir. El 1 de julio se van a enfrentar a la elección de una junta directiva controlada por la oposición en el órgano legislativo. Y no le van a valer estas presiones ni las que puedan hacer sobre los diputados o sobre la propia Asamblea Nacional. De eso es de lo que se trata esto, Linduen, y no otra cosa para que lo entienda la ciudadanía. Todas estas planillas existían.
por más de 30 años. Él lo sabe perfectamente y los primeros 4 años la refrendó, la avaló, estuvo cerca de ella, reuniéndose con diputados tratando de conseguirse el respaldo para él como candidato presidencial. Y todo lo que ha hecho, tanto en la conferencia de prensa anterior como la que ha hecho en el día de hoy, con ese show mediático que nunca lo había hecho un Contralor General de la República, no tiene otro propósito que la de proyectarse él políticamente. No te extrañe que el día de mañana renuncie diciendo que desde la presidencia de la República es que él va a arreglar el tema de la corrupción en este país. De eso se trata y no de otra cosa. Usted mencionó la posibilidad de una denuncia por el incumplimiento de sus funciones o por el exceso, digámoslo así. Exacto, por abuso de autoridad, por el abuso de autoridad. Limitación de funciones. Lo estamos analizando con los abogados y tan pronto tengamos una decisión, procederemos. Pedro Miguel González Pinzón, diputado del Partido Revolucionario Democrático, gracias por acompañarnos esta tarde aquí, luego de la conferencia de prensa del Contralor Federico Homburg.